este evento, que es el segundo en Montevideo. El primero se hizo en el Museo Nacional de Artes Visuales el 29 de junio pasado, y creo que ninguno de los que está acá estuvo, si mal no recuerdo, cosa que, bueno, se amplía. En el museo estuvieron 3 amigos como acompañándome en la mesa. Yo casi no hablé y voy a repetirlo, casi no voy a hablar. Y hoy me acompañan 2 amigos de la vida, por diferentes circunstancias. Con Marcia Collazo fuimos, sin conocernos, partícipes del libro Artigas Hoy, una publicación de Linardi Rizzo en el 2016 y reeditado en Buenos Aires en el 2017, donde Marcia, sin saber, hizo un capítulo y yo hice otro, y ahí fue el inicio de la relación, que bueno, por mi parte yo estoy muy agradecido del vínculo. Y Germán Videgain, la vida me ha acercado de una forma, fue profesor de una sobrina mía, y aparte tiene un vínculo familiar con un gran amigo que es José María Videgain, que bueno, Germán no está en el libro, Marcia tampoco, José María sí está en el libro. De los de acá, creo que es el único que está en el libro. Dentro del grupo humano, porque el libro es muy variado, hay algunos que ya lo conocen el libro, y dan fe que es muy variado y es difícil llegar al meollo. Bueno, entrando a la presentación, por esas cosas de las sincronías y por la historia, no llegué a armar un video para la presentación de hoy, pero tiene mucho de historia montevideana, de historia cultural. Y solamente voy a decir que no sé por qué se me apareció la antigua Grecia como en el occidente como uno de los orígenes. Casualmente los orígenes de quien han asumido como un motivo de vida en sus profesiones, tanto Marcia como Germán. En la vieja Grecia estaban los literatos, los filósofos, y estaban los políticos también, sin caracterizar ninguno de los dos, digo, de quién es qué. Pero me parece que hay algo, que las letras están de un lado y la ciencia política está del otro, en esta presencia que un creyente diría, Dios quiso que nos juntáramos. Y para terminar, algo que me llevó a esta reflexión, que es en la Ilíada, el diálogo en el canto sexto de Diomedes y Glauco, donde, enfrentados con las espadas en alza, uno le pregunta al otro, ¿y cuál es tu abolengo? Mi abolengo, y mi abolengo es este, pero entonces somos medios parientes, pero yo también. Y al final se van caminando juntos, abrazados, sin pelearse. Y acá la frase que rescato, que Homero dijo, las generaciones son como las hojas de los árboles, unas mueren para que otras nazcan. Hoy me acompañan la generación intermedia del Uruguay y bueno, yo estoy todavía
pero hay muchos que no están y están, como prometo que va a estar el video donde Eduardo Galeano dice, está hoy Mario Benedetti entre nosotros. Hemos decidido por mayoría que los últimos serán los primeros, así que le paso la palabra a Germán. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Es un gusto estar acá, la verdad es un placer poder comentar, es un honor poder comentar el libro de Fabián y es un enorme, una satisfacción tener esta instancia de intercambio. Mi idea es comentarles un poquito qué es lo que se encontrarán. Espero que lean, quienes no hayan leído ya el libro a la brevedad, que lean la obra. Mi idea es invitarlos a que la lean. Entonces, para eso les propongo 3 momentos. En un primer momento, comentarles qué es lo que se propone Fabián concretamente, al menos de la forma que yo lo entendí, cómo estructura el trabajo para cumplir con sus objetivos. Después de esa parte más descriptiva, me gustaría comentar con ustedes alguna serie de reflexiones, algunas impresiones que me dejó la lectura del trabajo. Y finalmente me gustaría en un tercer momento, prometo no aburrirlos, esto va a ser una presentación breve, me gustaría destacar algunas fortalezas que creo que vale la pena subrayar, y con todo eso espero compartir el entusiasmo que tuve yo al leerlo, el disfrute y que queden invitados e invitadas a hacerlo. Entonces, empiezo contándoles cuáles son los objetivos que uno va retratando en la obra, lo que yo fui encontrando, ¿no? Es una obra, verán, y les voy a comentar, larga, ambiciosa. Entonces, uno siempre tiene ese afán por encontrar, bueno, cuál es el hilo conductor, ¿no? Y ahí uno arranca por los objetivos, tal cual lo declara el autor, ¿no? Y ahí Fabián nos comenta que el objetivo es dar a conocer las historias y memorias del Departamento 20, o expresado de otra forma, nos dice, la emigración uruguaya es el tema de este libro, en particular sus participantes directos e indirectos, orientada hacia lo vivencial para el conocimiento de los involucrados, del ayer, del hoy y del mañana también, ¿no? Esos son los objetivos declarados. Creo que Fabián hace más, pero ahí vamos a ir charlando al respecto. Y Fabián, para abordar estos objetivos, nos propone 3 momentos, ¿no? Él hace una analogía con el ajedrez y nos habla de la apertura, del medio juego y del final, ¿no? Son 3 momentos bien distintos, creo yo, en el libro, ¿no? Con lógicas de trabajo, de escritura, de propuesta, que son distintos, pero que al final, ¿no? Cuando uno termina la obra, se da cuenta que engarzan, ¿no? En una coherencia que es destacable. Entonces, son 3 momentos bien distintos. En la apertura, que se compone de 4 capítulos, ¿no? Ahí Fabián es un trabajo donde destaca la búsqueda de brindar elementos, ¿no? Bases históricas, pero también debates y bases conceptuales para enmarcar las vivencias de los y las migradas que vamos a conocer más adelante, ¿no? Y ahí tenemos abordajes variopintos, ¿no? O sea, ahí pasamos de cuestiones como la migración mundial, la migración propiamente oriental, la identidad, los símbolos patrios, discutir qué es la patria, ¿no? En ese momento, ese primer momento de apertura, Fabián combina cuestiones, aportes que vienen desde distintas disciplinas, ¿no? Entonces aparecen elementos demográficos, cuestiones que hacen a la sociología, a la historia. O sea, ahí vamos encontrando todo un andamiaje que él va construyendo en su investigación para marcar este momento de apertura, ¿no? Hecha esa apertura, que lleva esos 4 capítulos, aparece el medio juego. Creo yo que es el corazón de la obra, que es un solo capítulo, pero es largo. Es el capítulo que más, ¿no? Que más peso tiene en términos de espacio ocupado. Y ahí lo que encontramos son alrededor de 70 testimonios, ¿no? De personas, uruguayos, uruguayas, que nos van contando, relatando sus experiencias de distintas formas, ¿no? Hay experiencias, hay reflexiones, hay anécdotas.
¿Cómo están ordenadas estas anécdotas? Ustedes después lo irán viendo en el trabajo. Bueno, hay como dos momentos también, hay dos criterios, ¿no? En un primer momento se van sucediendo los relatos, las anécdotas, en términos de las ocupaciones, las preocupaciones, las orientaciones de las personas que nos van contando sus experiencias. Entonces ahí tenemos los comunicadores, los escritores, los artistas, distintas ocupaciones, sensibilidades que orientan a estas personas. Y en un segundo momento de ese medio tiempo, el eje se cambia y el abordaje va a ser por ubicación geográfica. Entonces ahí vamos a ir recorriendo, ¿no? Testimonios, historias que hacen bueno, ¿qué es lo que vivenciaron personas en España? ¿Qué pasó en Canadá? Y así hay una gran cantidad de experiencias que se van sucediendo. Como les decía, es el corazón del trabajo, y para llegar a ese medio tiempo uno se da cuenta que la apertura es bien importante, ¿no? Esas bases conceptuales, esos debates, algunos más teóricos, algunos más históricos, le sirven al lector para aprender, para interpretar, para ir apropiándose de esas vivencias que están en el centro, en el corazón del libro. De forma importante también, ese medio tiempo, esos testimonios, sientan, ¿no? La reflexión posterior que cambia en el tercer momento, ¿no? Que cambia en el final, esa reflexión a la que nos invita Fabián, que tiene que ver con lo institucional. Ahí hay otro momento con un eje distinto, donde este final, que son 3 capítulos y un epílogo, se concentra en pensar en la institucionalización de la migración uruguaya. Entonces ahí hay distintos abordajes también. Sin duda es algo muy importante, y si uno lo siguió a Fabián o lo sigue por los medios, es el tema del voto de los uruguayos en el exterior, ¿no? Honestamente, yo cuando agarré el libro pensé que el voto iba a ser, en términos de espacio y de preocupación, el centro de haberte escuchado de intercambios previos. La realidad es que es algo fundamental y hace un aporte, ya voy a ir a eso más adelante, pero el libro tiene mucho más que eso, ¿no? Entonces tiene el tema del voto en el exterior, pero también tiene este final, ¿no? Este cierre, tiene el debate de las formas institucionales que se ha dado el Estado, los distintos gobiernos para incorporar a la inmigración, ¿no? Yo no voy a entrar en eso ahora, después vamos a charlar un poco, pero un debate típico de teoría política, de ciencia política, está presente en cierta forma, pero como un supuesto, es, bueno, ciudadanía y voto, ¿van siempre indefectiblemente de la mano? ¿No? Entonces, bueno, acá claramente tenemos una propuesta, ¿no? Para ejercer la ciudadanía es importante que las personas ejerzan el derecho a voto. Sobre eso hay debates, ¿no? No me voy a meter acá, pero es interesante que esta tesis, esta postura, que es la que se desprende del libro, bueno, está muy bien solventada en otro montón de cosas, ¿no? Y ahí voy a ir ahora a un poquito más adelante a desarrollar algunas ideas. Entonces, esta es la estructura del libro. Esto es para anticiparles lo que van a encontrar en el texto. Pero me gustaría compartir con ustedes también, en este segundo momento, cuáles fueron las impresiones, ¿no? que me fueron dando, qué reflexiones me generó durante la lectura y después de la lectura. Algo importante en un libro es cuando nos deja pensando y uno vuelve a agarrarlo. Eso me sucedió con esta obra, ¿no? O sea, de ir leyendo, ir madurando. También por esto de los momentos distintos, hay cosas que uno después dice, vuelvo hacia atrás, tiene un carácter de repositorio también el libro, tiene una forma de estructuración que uno lo invita a ir a buscar, ¿no? Son como ventanas que se van abriendo. Entonces, les quiero contar un poquito en este segundo momento algunas reflexiones que me dejó la lectura. En primer lugar, algo que me llamó la atención y que me agradó mucho del libro es que rápidamente fue un libro que lo sentí como cercano. Lo empecé a leer y la realidad es que yo no tengo una preocupación académica, profesional, por la migración como tal, ¿no? No obstante, rápidamente, al empezar a leerlo, me vi envuelto en un montón de cosas donde me sentí bastante identificado y bastante invitado a seguir leyendo, ¿no? Es un libro que invita a seguir explorándolo, ¿no? Y ahí yo creo que hay distintos motivos que sustentan esta experiencia que fue personal, ¿no? Yo creo que, como les voy a comentar ahora, hay motivos para que muchas personas se sientan invitadas
a leerlo y a sentirse cercano a estas experiencias. De hecho, Fabián lo dice, y acá lo cito en un momento, dice: ¿quién no ha tenido cerca o conoce directa o indirectamente a un uruguayo, una uruguaya que ha emigrado, ¿no? En la familia, compañeros de estudio, de trabajo, etc. Entonces, eso es un hecho, ¿no? En mi caso personal, tanto la experiencia familiar, ¿no?, me acerca a esta vivencia, pero después también la personal, ¿no? Y indefectiblemente no quiero hacer de esto un comentario de mi vivencia personal, pero habiendo vivido 11 años en el extranjero, en distintos países, era imposible que muchas de las experiencias, de las anécdotas, no resonaran en mí muy fuertemente. Creo que eso también es otro, voy a decir después las fortalezas, pero una fortaleza que anticipo, es la capacidad de que el lector, a través de la sucesión de los relatos que son independientes y que están estructurados de forma distinta, vaya atando cabos y muy personalmente vaya viendo por solapamiento, por sedimentación, elementos comunes, experiencias que a veces son muy distintas, tanto generacionalmente como el tipo, la ola de inmigración que fue, como del país donde uno está inmerso. Entonces, por todo esto, yo creo que una primera reflexión es que es un texto que yo me llevo la tarea de circularlo. Yo creo que uno, cuando lo va leyendo, diciendo, bueno, esto es bueno moverlo, es bueno compartirlo porque le puede resonar a muchas personas y por motivos distintos, ¿no? Entonces, es un libro, y con esto cierro esta primera reflexión, que es de interés para los y las uruguayas, independientemente de dónde residan, ¿no? Y yo agregaría también, ya que Fabián arrancó por este lado, también independientemente de la generación a la cual formen parte, ¿no? Entonces ahí yo creo que es algo importante. Otra cosa que compone la segunda reflexión que quería compartir es que, más allá de que se trata de un libro extenso, ustedes lo ven, es voluminoso, ¿no? Y de que trata por momentos experiencias durísimas, ¿no?, trágicas, dramáticas, como es el exilio y muchos de los fenómenos asociados al mismo, dolorosas. Es un libro de lectura amena. O sea, yo lo leí de una forma muy fluida, ¿no? Más allá de este ejercicio que a veces uno volvía hacia atrás a buscar ciertos testimonios, es un libro que a mí me resultó muy ameno para leer, y creo que eso es una reflexión importante a destacar, porque el estilo de escritura de Fabián, la forma en que se articulan los segmentos, mantienen al lector interesado durante toda su lectura, alternando en distintos estados de ánimos. La experiencia de la inmigración, como cualquier experiencia humana, es diversa, y esa diversidad está presente en el libro. Y un elemento fundamental en esto es que, más allá de ir y venir en distintos estados de ánimos, momentos de la lectura, una percepción que a mí me dejó el libro todo a lo largo de su lectura refiere a que es un trabajo constructivo, ¿no? Creo que eso es una voluntad clara del autor, ya nos contará, no sé si vamos a intercambiar después, pero es un libro que construye, que deja elementos hacia adelante, ¿no? Los fragmentos, las reflexiones, las anécdotas que se suceden allí, motivan al lector en la necesidad de conocer y dar a conocer la experiencia de los y las uruguayas que viven en el extranjero, pero también la importancia de resaltar cómo el vínculo entre la población, ¿no?, residente en Uruguay y aquella que está en el extranjero, ese vínculo que tan trabajado en el libro no hace más que enriquecer las vivencias de unos y de otros. Es un libro puente, ¿no?, de puente de idas y venidas, y creo que ese es un punto que a mí me llegó mucho, y por eso lo quería traer como una segunda reflexión. Una tercera está vinculada. Yo creo que no solamente es un trabajo que aporta, que construye, ¿no?, construye distintas cosas, ¿no?, construye sentido también de identidad, algunos de los elementos que están en la apertura. También creo que es una obra que es necesaria, o sea, cumple un rol necesario, o sea, es un tema que, y a mí esto no lo pude trabajar como comentario, lo pensaba, no lo encontraba a la vuelta, pero hay un tema de la reiteración, ¿no?, de anécdotas de distintas perspectivas, de distintos actores, que uno puede decir, son 70 testimonios, ¿no será mucho? No, en realidad esa sedimentación, esos cruces van generando un aporte y un convencimiento en el lector. Y yo creo que el tema que está trabajado acá, si bien ha sido trabajado en otros trabajos, en otras obras,
acá hay un aporte nuevo que sirve, que importa y que genera una diferencia. Entonces yo creo que es una obra necesaria que nos permite evidenciar la importancia de conectar no solamente a quienes viven en el territorio uruguayo y fuera de él, sino también, e insisto en esto, a las generaciones. Y me quedo contento con el inicio de Fabián, porque yo venía pensando mucho en este tema de lo intergeneracional, ¿no? Y él abrió por ahí, así que tan errado no anduve en la lectura. Como les decía, tiene este rol de repositorio de experiencias, ¿no? Es un ejercicio de memoria colectiva, y ahí yo creo que es un aporte sustantivo. Y conforme uno va leyendo y avanzando, creo que un tema importante, una impresión que me dejó, es que Fabián logra de una forma excelente dar cuenta de lo limitado de las fronteras geográficas para entender lo uruguayo. Eso es un aporte sustantivo, pero también la importancia de mantener viva la memoria del carácter peregrino del Uruguay, desde sus inicios. Y por eso, si bien claramente acá hay un centro, un corazón que hace mucho a la inmigración política, no es lo único, y el libro tiene esa capacidad de, desde el inicio, marcar, bueno, que acá vienen cuestiones de larga data y hay olas migratorias diferentes, y eso permite poner en perspectiva esto, ¿no? El carácter peregrino de la población uruguaya y la importancia de eso para nuestra identidad, la importancia de problematizarlo, no es lo mismo migrar por un motivo que por otro, ahí de vuelta la complejidad, la cantidad de testimonios sirve para ir problematizando las experiencias de unos, de otras, ¿no? Y bueno, esto de que las idas y las vueltas de las distintas generaciones de uruguayas y los esfuerzos por mantenerse conectados acá están bien reconocidos y eso es muy importante, ¿no? También este repositorio, ¿no? Creo yo, y este ir y venir y este aporte general que es el libro, yo creo que también se especifican aportes más concretos, como es el hecho de visibilizar los aportes de la población que viene del extranjero para lo que es la vivencia de la población uruguaya en el territorio, ¿no? Entonces yo estoy hablando de aportes generales, pero también hay cuestiones muy específicas. Y eso yo creo que es un logro muy importante del libro que no hay que dejar pasar, ¿no? Visibiliza, muestra temas muy importantes, esfuerzos solidarios, internacionales muy importantes, motivados por una preocupación que nace del ser uruguayos, ser uruguayas. Entonces, estos eran algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Ahora, para cerrarles, quería comentar algunas fortalezas. Estas reflexiones, obviamente, ¿no? Trasuntan ciertas fortalezas. Yo las viví, pero las agarré cada un lado más subjetivo, personal, cómo sentí yo la lectura. Después, poniéndome un poquito más distante de la obra, capaz que con algún defecto profesional, dije, bueno, vamos a mirar un análisis un poco distinto. Y ahí yo creo que hay 3 fortalezas que yo quiero destacar. No son las únicas, obviamente, pero que son bien importantes. Acá hay una cosa que a mí me gustó mucho del trabajo de Fabián, que refiere a la capacidad que tiene él de combinar, creo yo, con gran maestría, el carácter personal del libro. Esto es un emprendimiento, al menos lo leo yo así, vos nos contarás, que da cuenta de una vocación, de una voluntad, de un motor, de un impulso muy personal, pero vos combinás eso de una forma muy buena con un tono profundamente colectivo, ¿no? Y eso creo que es algo a destacar. Quiero desarrollarlo porque me parece bien importante, ¿no? Sin dudas, el texto da cuenta de un esfuerzo que acá hay pulmón, hay hombro, hay músculo, hay horas, ¿no? Hay mucho trabajo que claramente se sustenta en la voluntad de Fabián de avanzar con esta obra. Y además Fabián es protagonista en cierta forma. No se nota, pero es uno podría decir, voy a encarar esto de una autobiografía. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia vital que se conjuga de forma directa con todo lo que estamos hablando ahí, ¿no? Pero ese no es el centro del libro, es un libro que es profundamente colectivo, ¿no? Donde yo creo que uno de los puntos que destaco fuertemente es la capacidad de Fabián de dar voz, de dar espacio. Es un libro que busca escuchar lo que los demás tienen para decir y lo hace de una forma muy respetuosa. Incluso, uno ahí en Hilando Fino encuentra en los testimonios que hay cuestiones que son contradictorias, como la vida misma, ¿no? Y ahí Fabián cumple un rol de exponerlo, de mostrarlo y dejar que hablen los actores, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Esto no quiere decir que la voz de Fabián no esté presente, está muy presente, pero está presente de forma distinta en los distintos momentos. Y por eso esto que yo decía que son 3 momentos muy diferentes, entiendo que es un aporte al libro también. Cuando estamos hablando de la parte conceptual, histórica, ahí hay un Fabián, si se quiere, más investigador, que
que voy a avanzar un poquito más sobre eso, ¿no? Pero que estructura una reflexión, ¿no? Juntando saberes. Y bueno, ahí obviamente la pluma de quien está orientando la investigación está bien presente. Eso se mecha también con algunas reflexiones personales, porque hablamos de cuestiones que hacen a formas de entender lo político, lo social, ¿no? Entonces ahí la voz de Fabián está muy presente. En el momento de las migraciones, de los migrantes, de los testimonios, ahí la ecuación cambia. Sigue estando Fabián, obviamente, él estructura los relatos, él escoge, como cualquier obra uno tiene que elegir, ordena, pero ahí está este paso hacia atrás que yo creo que está muy bien logrado. Y luego finalmente en la parte de cierre, en el debate institucional, volvemos a un autor, ¿no? Bueno, que hace una propuesta, ¿no? Y que hace un equilibrio distinto de vuelta entre esto de lo colectivo y lo individual. Entonces yo creo que ese es un mérito bien importante porque es una obra individual, obviamente es un libro de autor, pero profundamente colectiva. Y de hecho, Fabián lo dice en algún momento, porque él nos anuncia un libro plural. Y yo creo que cumple con creces con eso, pero plural no es desorden. Entonces yo creo que ahí está no solamente el trabajo de curaduría, si se quiere, sino también por momentos su voz, pero no lo hemos hablado de esto, no sé con cuál nivel de conciencia, con cuánta voluntad hiciste eso, pero el resultado yo creo que es muy acertado en términos de eso. Segunda fortaleza que quería destacar, y que está muy vinculado a la anterior, es el enorme esfuerzo que se ve, que se lee, que se percibe detrás del trabajo. Es un trabajo que está muy documentado, que tiene se nota mucha dedicación, ¿no? Y eso obviamente abona para el excelente resultado. Todo lo largo del trabajo se evidencia, por ejemplo, la combinación de fuentes primarias y secundarias extremadamente diversas, ¿no? El testimonio es como el objeto, si se quiere, pero el testimonio puede llegar por un mail, el testimonio puede estar levantado de una nota de prensa, el testimonio puede tener que ver con un video de YouTube, en una entrevista, quién sabe en dónde. Eso es un trabajo casi que arqueológico que realiza Fabián, que para mí es extremadamente destacable y da cuenta, de vuelta, de esta dimensión de la voluntad personal de llevar adelante esto y de la dedicación que tiene detrás, ¿no? Entonces, si bien claramente no es un trabajo académico porque no tiene esa voluntad, es un trabajo de difusión, es un trabajo de reflexión, utiliza sí, sin duda, las herramientas de la investigación y lo hace profusamente y lo hace bien y todo esto contribuye al resultado final del trabajo. Para terminar y no aburrirlas y aburrirlos más, quiero destacar un tercer punto que me parece importante, y que es un punto básico de cualquier obra humana, ¿no? Es un trabajo que cumple con su objetivo, ¿no? Yo empezaba diciéndoles cuál es el objetivo que nos decía Fabián. Yo quiero dar a conocer, yo quiero difundir esto, y eso lo hace sin lugar a dudas. Están las historias, están las memorias del Departamento 20, sin lugar a dudas. Pero como les decía al principio, creo que el libro hace esto y hace más, ¿no? Nos deja más cosas, ¿no? Porque no solamente da a conocer estas historias, sino que lo hace, como les decía, también de una forma muy respetuosa. Son gente que están expresando sus vivencias voluntariamente, ¿no? Están compartiendo momentos de sus vidas, sino que también brinda al lector herramientas para ponerlas en perspectiva y analizarlas. Y acá de vuelta, el tema del equilibrio, ¿no?, entre lo personal y lo colectivo, entre el hablar y el dejar hablar. Si esto fuera un libro, me pongo el sombrero de profesor de ciencia política, de investigación estándar, ¿qué esperaríamos? Que él, ese marco analítico que presenta, lo aplique y que la realidad quede, y acá digo una ciencia política medio positivista, no vamos a entrar en debates de ese estilo, epistemológicos, pero que esa realidad quede moldeada por esas herramientas. Fabián no hace eso. Fabián nos presenta las herramientas, nos presenta disciplinas, nos presenta marcos conceptuales para analizarlo, y después nos da los testimonios, y después cuando él arranca con la parte institucional, no retoma su inicial, nos deja a todos, o al menos a mí, pensando en, bueno, ¿qué nos dice ese marco teórico inicial, ese herramental que él presentó y que articuló, ¿no? ¿Qué nos dice para entender las experiencias reales, empíricas que están ahí relatadas en los testimonios, y qué nos dicen esas experiencias para repensar, ¿no?, estos debates más generales? Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? Aporta al lector y estimula al lector a tener una reflexión propia con elementos,
¿no? Y elementos muy trabajados. De hecho, mientras uno va leyendo el texto, se suceden las experiencias de colaboración, de solidaridad internacional, de idas, de venidas, de generaciones que reflexionan, ¿no?, sobre sus vivencias en distintos territorios. Uno va haciendo eso y las fronteras geográficas de Uruguay se van desdibujando y uno termina concibiendo el Uruguay de los 20 departamentos. Como que no quiere la cosa, uno está entendiendo el Uruguay en su acepción de Uruguay de 20 departamentos, ¿no? Y entonces la ruptura de la dicotomía que Fabián plantea al final entre los de adentro y los de afuera, que era un tema central y una preocupación, se da de hecho en la lectura. Yo creo que este libro, sin dudas, es un aporte justamente fundamental para hacer esta ruptura, esta dicotomía. Entonces, por eso mismo las invito a que lo lean y agradezco nuevamente a Fabián, es un honor también estar en esta mesa con Marcia. Hasta acá voy yo, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches a todas, a todos. Es un placer estar aquí y gracias por estar, a pesar del clima que a unos cuantos los habré hecho pensar dos veces, sobre todo porque diluvió hoy. Pero acá estamos, junto a Fabián. Yo empecé a leer este libro era un poco vecina de él en el último mes, digamos, por esos azares de la vida. Y lo empecé a leer en Bellavista, Maldonado, y Fabián estaba en el Cerro del Burro, ¿verdad? Más o menos ahí. Lo empiezo a leer, después de leerlo y de releerlo y de volver a releerlo, empecé a mirar testimonios, presentaciones que se han hecho y cosas que tú dijiste, pues yo soy muy de... Bueno, no nos podemos desprender de la parte de la investigación. No, eso es, en mí al menos es un dilema, ¿eh? Yo también vengo de la universidad, pero me gradué, digamos, en Derecho, soy abogada, pero además fui profesora adjunta en Filosofía del Derecho, en facultad. No, y eso... Historia. Bueno, no hablo de la historia la dejo entre paréntesis, ¿no? Pero me llevó a, cuando yo decidí aceptar la invitación de la Cátedra de Filosofía del Derecho para sumarme, como aspirante, esa es la palabra precisa, me llevó 3 años por lo menos, una verdadera maestría es la carrera de profesor adjunto. 3 años por lo menos de estudiar filosofía, y solo filosofía. Y después filosofía del derecho. Entonces, cuando Fabián hablaba de Grecia, yo me emocionaba. Y casi le digo, no, pero Fabián, no solamente los literatos y los científicos, los filósofos, el cosmos, los presocráticos que están ahí iluminándonos. Entonces, yo le agradezco mucho, además, al colega, digamos, porque me olvidé decir el dilema. El dilema es, que me persigue desde hace mucho tiempo, entre la investigación que va al hueso, que pretende ir al hueso, y un cierto dogma de raíz escolástica que todavía sobrevuela nuestras vidas como universitarios. Yo siempre me rebelé contra eso. Entonces, quiero decir que el libro de Fabián, yo no voy a decir que por suerte no es académico, porque sé que no es falta de respeto a la academia, que yo también, claro, que yo también he integrado, no, nunca diría eso, pero sí diría que desde un punto de vista muy, muy especial, por suerte no es académico. Es decir, es un libro libre, miren qué lindo, libro libre. Y lo es. Y por eso a mí me inspiró muchísimo. Y cuando lo empecé a leer, ya de inmediato le pedí permiso para colgar una de sus frases en Facebook. De inmediato le pedí permiso. Pero no voy a citar esa frase ahora, ¿no? Yo me puse a pensar de qué voy a hablar. Yo tengo que tratar de aportar algo desde mi lugar. Entonces, después de la exhaustiva presentación analítica que realizó aquí el colega, yo me reafirmo más en lo que elegí. Porque yo elegí hablar de la identidad.
digamos. Es decir, y lo que dije acá es un poco premonitorio también, ¿no? Se han realizado muchos análisis desde variadas aristas, ¿no?, a partir de esta obra. Y eso que yo no había escuchado el análisis de él todavía, que está buenísimo, ¿no? Comenzaré por decir que celebro la aparición de este libro, el surgimiento de este libro. Era necesario, coincidimos, era necesario un libro como este, de difícil clasificación. Y a mí no me gustan las clasificaciones, me parece que cada clasificación que hacemos del mundo es un barrote que le ponemos al mundo, así que qué bueno que no lo podemos clasificar, pero ahí están más o menos dando vueltas el ensayo, la historia, la crónica, la semblanza y la teoría social en general. Pero es un libro lleno de vida y también de nostalgia. Es un libro muy nostalgioso. Y yo tengo un hijo en el exterior, pero no se fue por motivos ni económicos ni políticos. Se fue, si ustedes quieren, por un motivo existencial. Es ingeniero aeroespacial. Y yo no sé, no sé cuántos ingenieros aeroespaciales tiene Uruguay, pero cuando mi hijo se recibió de ingeniero aeroespacial, él se recibió de ingeniero en Uruguay, y yo quiero una lanza por la Facultad de Ingeniería del Uruguay, que es muy respetada y muy reconocida en el mundo entero. Y que le abrió seguramente muchas puertas, y después hizo su especialización, ¿no?, en Francia, en ingeniería aeroespacial. Yo en ese momento daba clases en facultad, y cuando iba a la cantina, me saludaban los muchachos y me decían, acá viene la primera madre. Y yo decía, ¿qué es eso? Porque claro, como la primera dama dice, tú sos la primera madre de un ingeniero aeroespacial de Uruguay. Muy cómico, porque yo en realidad no lo sé, no sé. Me encantaría, Fabián, que investiguemos ese dato. Mirá si es el primer ingeniero aeroespacial uruguayo. Porque Larre Borges estudió en esa misma escuela, Supergo se llama, está en Toulouse, Francia, pero no hizo lo mismo que él. Así que estaría bueno, ¿viste? Tu libro es infinito, Fabián. Bueno, pero sigo. Y entonces yo comenzaría, como digo, por abordar un asunto que está agazapado en cada una de estas páginas, y es el problema filosófico de la identidad cultural. No, porque yo me pregunto, justamente, a conciencia o acaso sin proponérselo, Fabián toma un tema recurrente de la filosofía latinoamericana, ya no universal, la identidad. En este caso la de los uruguayos, ¿verdad?, que ya voy a empezar a hablar un poquito más de lo que sobrevuela sobre el concepto de la identidad acá, en una especie de metalectura, pero es una materia móvil y lo prueba el libro entero. En permanente construcción también lo prueba el libro entero. Pero no se elabora solamente en o desde un territorio. O sea, no está vinculada necesariamente a un territorio. Como dice Montaigne, Michel de Montaigne, que yo estoy leyendo siempre sus ensayos, un poquito acá y un poquito allá, todos nosotros somos pedazos de una contextura tan informe y diversa que cada pieza y cada momento hace su juego. Y en cada pieza estamos nosotros mismos, pero también todos los otros. Y ahí está el juego del idem, identidad, e ipse. Entonces, cuando yo digo que tengo una identidad o aspiro a construirla, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo eso que llamamos identificarse con. Por lo tanto, estoy en el juego del idem. Pero el juego del idem fatalmente tiene su contrario, porque si no, yo no puedo saber si esto es una copa. Puedo saberlo a contrario de la taza, por ejemplo. Es una copa porque no es una taza. Entonces, al lado del nosotros, del idem, siempre está el iter. Y el ipse, el itinerario, el recorrido, el camino, y el ipse, que es el otro, siempre el otro, ¿no? Pero si existe un hilo conductor en esta obra, ese para mí es el de la identidad, desde la primera línea hasta la última. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, como decía antes, una construcción que se va dando a lo largo de uno o varios procesos históricos, sociales y culturales.
cuyo resultado es un conjunto de ideas sobre nosotros que a su vez son preguntas permanentes. Por ejemplo, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Uno de los primeros que lo hizo en filosofía latinoamericana fue Simón Bolívar, ¿verdad? Que no era filósofo, era político y revolucionario, pero que integra la historia de las ideas en América. Y Bolívar en 1815, en su Carta de Jamaica, exiliado después del fracaso de la Segunda Revolución, preparando su regreso, le escribe a un tal Henry Cullen, un norteamericano, porque quería pedir ayuda, un británico, perdón, quería pedir ayuda a los ingleses. Y en esa carta larguísima, Carta de Jamaica, que recomiendo leer, se pregunta, ¿qué somos? ¿Qué somos los americanos? Y es un poco lo que nos podríamos preguntar nosotros, ¿qué somos los uruguayos? Porque el departamento 20 sí existe. Y no sabemos ni siquiera cuántos son. Y eso sin contar hijos y nietos, ¿no? Ese 500.000 que dicen que más o menos serían. Entonces, realmente, ¿qué somos? ¿Quiénes somos, no? A partir de elementos casi siempre relativos y cambiantes. Y digo casi, porque hay algo que permanece. Cualquier construcción de identidad supone cierta idea de humanidad. Y la idea de humanidad está muy presente acá. Incluso yo diría que está en entredicho, ¿no? Si consideramos plenamente humanos a los uruguayos que están en el exterior. Y digo si los consideraremos plenamente humanos, porque entre nosotros hay Leopoldo Sea, un gran filósofo mexicano, contemporáneo de nuestro gran filósofo uruguayo Arturo Ardao. Allá por el año 1945 hizo un viaje justamente tras las huellas del positivismo filosófico y conoció a Ardao acá, en Montevideo. Y elaboró un concepto de humanidad, el mexicano Leopoldo Sea, según el cual él dice que hay grados de reconocimiento de lo humano, ¿no? Entonces, de repente, bueno, en un estereotipo basado en el arquetipo europeo, que es muy uruguayo, por otra parte, lo plenamente humano sería varón blanco de raíz europea. Y de ahí para abajo, rebanadas de inhumanidad. Cuando no reconocemos el voto del uruguayo en el exterior, me lo pregunto nada más, ¿no estamos rebajándole su humanidad en algún grado? De acuerdo a lo que podríamos llegar a concebir como humano. Entonces, y eso forma parte de la construcción de identidad. ¿Por qué? Porque la construcción de identidad siempre está pautada por el reconocimiento o el desconocimiento de las piezas y de los juegos que la constituyen. Y realmente, yo no voy a entrar en la polémica del voto en el exterior, pero por lo menos habría un cierto desconocimiento. En este caso, si bajamos la idea de deshumanización, un cierto desconocimiento del ejercicio de la ciudadanía. Y diría yo que están en juego también los sentimientos, las emociones, las creencias, si estarán, ¿verdad?, sobre todo en la parte de los testimonios, y los objetivos que constituyen los sueños y los proyectos de vida de esa cantidad de gente que dio testimonio, pero que por detrás de quienes dieron testimonio puntual también sobrevuelan un montón de personas que no están y que no dieron testimonio. Entonces surge una pregunta fundante, una pregunta áspera, impertinente, como todas las preguntas de trasfondo filosófico. Uruguayos y uruguayas, ¿somos todos? ¿Los de afuera y los de adentro? ¿Los que se quedaron y los que se fueron? Los que, entre comillas, de vuelta al estereotipo, la pelean acá. Eso es un prejuicio, ¿viste? Que está ancladísimo. Y los que se fueron para cumplir quién sabe qué diferentes objetivos. Entonces ahí tenemos la migración económica, la política, la que yo llamo existencial, que también está. Y de nuevo la pregunta, ¿y entonces todos somos uruguayas y uruguayos o algunos lo somos más o menos según cuáles criterios manejemos a la hora de la interrogante? Y si las respuestas parecen arduas,
Bueno, pues justamente así funciona el problema de la identidad. Una verdadera oscilación del péndulo entre el reconocimiento, como dije antes, y el desconocimiento. Y funciona un poco por nudos. Hoy está de moda hablar de nudos, pero en realidad el primero que habló de nudos en la filosofía en el siglo XX fue el alemán Ludwig Wittgenstein, el filósofo del lenguaje, ¿no?, que habló de que nuestra mente humana funciona por nudos de problemas y desarrolló una filosofía basada en el análisis crítico del lenguaje, que más o menos ha resumido de esta manera, ¿no? Lo que no está en el lenguaje no está en el mundo. Es muy poderoso eso, ¿no? Y lo que no está en el lenguaje no está en el mundo. Entonces, y yo me propuse hablar de lo que para mí es el hilo conductor más profundo de este libro, que es la identidad. Pero la identidad es una narración también. Es decir, y Fabián construye una narración a través de estas páginas en la que hay otras narraciones, obviamente, están todos esos testimonios. Pero también está el lenguaje de Fabián Muñoz Rojo, están sus interpretaciones del mundo. Y eso es lo que para mí enriquece la metalectura, ¿no?, que yo intento hacer del libro. Entonces, volviendo a esto, los uruguayos del departamento 20 están dispersos por el ancho mundo. Algunos han regresado, otros van y vienen. A unos los hace llorar la nostalgia y a otros tal vez el asunto no les quite el sueño, no lo sabemos. Pero la pregunta por quiénes somos es común a todos, porque más tarde o más temprano se la van a formular. Y ya que hablamos de Wittgenstein, para quien los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, como dije antes, todo aquello que está en el discurso, nuestra capacidad de narrar, es lo que en definitiva da cuenta de lo que somos. Por eso también nuestra identidad está encerrada en este libro y por eso también este libro es valioso. No solo como testimonio, sino yo diría hasta como legado, Y vaya si puede ser un legado este libro, que yo estoy tentada a pedirle a Fabián que siga escribiendo. Esto, claro, esto no es más que el aperitivo para nosotros, porque hay muchas otras cosas que surgen. La identidad uruguaya como tal forma parte de una trayectoria histórica, ¿verdad? Como toda trayectoria, yo acabo de mencionar nada más que algunos hitos o jalones. Uno de ellos se tendría que haber cumplido hoy 3 de abril, que es el Congreso de Abril de 1813, que estaba convocado para el 3 de abril y que no se hizo porque llovía mucho. Es increíble. Es increíble. ¿Verdad? Y se hizo el 5, es decir, se va a hacer pasado mañana, porque llovía mucho. Ese es uno de los hitos de nuestra identidad, el Congreso de Abril. Claro, antes están las 2 asambleas orientales y antes la proclama de Mercedes, cuando Artigas llega al territorio, ¿verdad? Y dice, vamos a poner orden. Vamos a poner orden en la revolución. Y todavía podría mencionar el perpetuo exilio que sobre todo sufrieron en este país, aunque no necesariamente solo ellos, los integrantes de uno de los 2 partidos tradicionales. El Partido Nacional tradicionalmente se exiliaba, porque como empezaban, no voy a entrar en la historia ahora, pero bueno, gobernaron cerca de 90 años los colorados, y no había coparticipación política porque la Constitución no lo preveía. Había continuamente guerras, guerrillas, motines, alzamientos, y se exiliaban, ¿verdad? Y sobre todo se exiliaban en, toda la orilla de lo que va a ser Argentina a partir de 1853 y Río Grande del Sur. Así que el exilio uruguayo empezó mucho antes. Y en los años 60 del siglo XX, como explica Fabián, se produce una gran oleada migratoria de índole económica, luego viene la oleada política, muy trágica, muy característica también, y en el 2002 de nuevo es económica.
De modo que la identidad se elabora también a partir de esos exilios, que se han convertido en una parte de nuestro ser. No solo desde las afirmaciones, sino también desde las negaciones. Por eso digo de nuevo, esta es la gota amarga. En parte nosotros creo, me atrevería a creer, que nosotros, los que estamos aquí, un poco negamos a los y las uruguayas en el exterior, de modos sutiles y múltiples. En especial, como dije, en lo relativo al voto, del cual no me voy a ocupar porque me excede de todo punto de vista, pero yo creo que se trata de un buen ejemplo de la complejidad de esa trama identitaria, que además de nutrirse de lenguaje, de nutrirse de narraciones, ¿no?, se nutre también, como decía antes, de experiencias, de tradiciones y de prejuicios. En suma, todo ese conjunto, lo que, ¿en qué se manifiesta? Bueno, se manifiesta en búsquedas de sentido. Encontrarle sentido al mundo. Esa es nuestra tarea de todos los días, porque los seres humanos necesitamos de ideas para vivir. Esto lo dice la filosofía existencialista, ¿no? Heidegger. Nosotros necesitamos de ideas para vivir y, bueno, las ideas son un poco aquello que nos mantiene en la senda de la vida. Pero a su vez, para tener ideas para vivir, necesitamos ir dándole sentido a las cosas. ¿Qué es darle sentido a las cosas? Bueno, es comprender. No importa, la comprensión puede durar 5 segundos o puede durar 5 años. La cuestión es que le tenemos que dar sentido a las cosas. Y este libro muestra, este libro es también un desafío a nuestra cabeza como uruguayos. Porque la verdad, y para ser honestos, yo creo que los uruguayos pensamos poco en el Departamento 20, y el Departamento 20 existe y es muy grande y es muy importante. Mi hijo, por ejemplo, el ingeniero aeroespacial, no se ha planteado, no me lo ha dicho al menos, ¿no?, la posibilidad de votar. No me ha dicho, mamá, qué lástima que no puedo votar. Pero algún día yo creo que se lo va a plantear. ¿Dónde vive? En Hamburgo, en este momento en Hamburgo. Entonces ahí es donde yo quiero citar a otro mexicano, mejor dicho argentino, ¿verdad?, radicado en México, que es Néstor García Canclini, que se especializa en identidad y es antropólogo y habla de los modos legítimos de vivir, quiere decir los modos de vivir avalados o legitimados por cierta cultura. Viste que hay, ¿no?, legitimaciones para algo, legitimaciones, por ejemplo, para que me guste el asado, para que me gusten las milanesas, y deslegitimaciones para que me gusten los chapulines, los grillos, que en México se sirven hasta en los congresos. Entonces, dice García Canclini, eso pasa, ¿verdad? Eso de los modos legítimos de vivir, que son desafiados cuando pasamos a residir en el exterior. Y habla además de los dispositivos de identificación. Interesantísimo esto que quería compartir con ustedes, que vienen a ser un poco los museos, los textos escolares, los rituales cívicos, pero también cosas en las que no pensamos desde aquí, desde Uruguay. Yo les voy a mencionar 2, la cédula de identidad y el pasaporte. Entonces yo me pregunto hasta dónde la cédula y el pasaporte no son dispositivos de identificación a veces trascendentales para los uruguayos del Departamento 20, aunque no para nosotros. Y por último quisiera agregar que se necesitarían más tomos de esta obra. Pues Fabián ha puesto el dedo en la llaga de un tema muy complejo, porque si la identidad ya de por sí es compleja, lo es mucho más cuando se trascienden las fronteras de lo que entendemos como territorio, vinculada a la idea de patria, matria o matriz, hábitat, etc. Y hay otros desafíos a investigar todavía. Por ejemplo, qué pasa con el conjunto de las tradiciones, el habla, las costumbres, pasada la primera generación de los habitantes del Departamento 20. Porque a mí me pasó también. Yo tengo un primo holandés, nacido en Holanda,
cuando murió mi tío, mi primo vino a Uruguay, porque mi tío murió en Uruguay, después de haber vivido años como exiliado político en Holanda, Luis Collazo. Se lo digo a José. Y cuando muere mi tío Luis Collazo, viene mi primo, Emiliano, un holandés del derecho y del revés, que incluso hasta participó en los ceremoniales del casamiento de Máxima de Holanda, porque era nativo, el habla argentina nativa tenía, porque la madre era Felicitas Casavalle, argentina, que vive en Holanda, por supuesto, ¿no? Hasta el día de hoy. Bien, en un momento dado me pongo a conversar con mi primo e intento encontrar canales de comunicación cultural. Y le digo, Emiliano, ¿y qué te parece si escuchamos una canción de los olimareños que tanto le gustaban a tu tío, a tu padre? Y me dice Emiliano, ¡pah! Me mataste. No sé quiénes son. Eso es un desafío, eso es un debe que tenemos también. Es muy duro, ¿no? Entonces, todavía podríamos pedirle a Fabián algo más. Que nos hable del problema del reconocimiento o de no reconocimiento de nosotros como nosotros, de los uruguayos como nosotros, o de los uruguayos como los otros, ya no nosotros. Aquí se requiere sin duda la profundización de un diálogo que es asimétrico, pues desafía nuestras ideas sobre la cultura y sobre las culturas. Muchas gracias. Yo no tengo palabras. Hay varios que conocen el libro, no, que esto, sin tomar el desafío y que hay cámaras prendidas, alguien me preguntó del Departamento 20 cuándo vas a hacer el próximo libro. Y le dije, 3 años estuve en él, déjame descansar un poco, ¿verdad? En el semestre pasado lo presenté 6 veces acompañando, ¿no?, a los locales. Esto como filosofía de las presentaciones lo tengo incorporado. Que los que presentan son los locales. Y así fue. Una profesora, Karina Gómez en Maldonado, otra profesora, Gladys Fernández en Río Negro, 2 profesores en Salto, 2 profesoras en Paysandú. Y bueno, me cansé un poco porque, bueno, no vivo acá, pero Nelsi fue el que me preguntó cuándo vas a hacer el próximo libro, y digo, déjame descansar. Primero que nada hay que ser agradecido en la vida. Les pido la escritura porque quiero decantarlo más lo que dijeron ustedes. Igual acá está presente 2 medios, uno de los cuales, que es La Onda Digital de Roberto Pereira, filmó el primer libro que yo hice sobre la Facultad Veterinaria en la Biblioteca Nacional. Y fruto de la seriedad de La Onda Digital pusieron a alguien a hacer la crítica del libro. Y recuerdo, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que preguntó, o más que preguntar, expresó un llamado de atención. Es raro cómo Muñoz no habla de la dictadura. Estaba implícito que quisimos cambiar el mundo, un silencio, y que fue de nosotros. Y hay muchos que acá no me dejan mentir, que han dejado sus vidas en ese intento entre cambiar el mundo y que fue de sus vidas, incluyendo la cárcel. ¿Qué iba a decir? En este libro no pude evitarlo.
y reconozco que me produce dolor. Hoy una hija de exiliados mexicanos, que yo no la conocí, rescaté, que escribe cuando vuelve a México lo que es vivir afuera habiendo vuelto. Que esa es la otra, ¿no? No pude abordar mucho los retornados, pero bueno, tomo el guante y lo guardo en el bolsillo por ahora. Gracias, Germán, gracias, Marcia, y dejo abierto a los que están, que son amigos, conocidos, nuevos amigos, que bueno, que conocí. Así que el que quiera expresar sus palabras aladas. Yo me animo a hablar. Muy bien. No leí el libro, por supuesto, pero por los comentarios que escuché, sí, yo creo que nosotros somos un país de inmigrantes. Y creo que te olvidaste tú cuando hablas de los indígenas. No me olvidé. Bueno, lo digo por las dudas, está perfecto, porque digo, acá habían indígenas. Si me permitís. Sí. Cuando hablé de Simón Bolívar, no dije lo que sigue diciendo, ¿no? ¿Qué somos? Dice, ni indígenas, ni dueños del territorio. Una especie media entre los usurpadores. No, sí, está perfecto, pero yo digo cuando tú te referiste al Uruguay, a los blancos y a los colorados, y creo que ahí tendrías que haber nombrado los indígenas porque son nuestros antepasados también y que no hay que dejarlos de lado. Que además ahora la Facultad de Humanidades tiene un estudio que lo podés hacer, que es genético, de si sos descendiente o no de indígena, y bueno, sí. Según Bert Hellinger, que es un pedagogo, no sé si lo conocen, Bert Hellinger dice que la patria de uno es el lugar donde nace. La patria es donde tú naces. Por eso un poco no es fácil de aceptar esta mirada, ¿no? Pero sí entiendo también, por ejemplo, ¿vos dónde naciste? Uruguay. En Uruguay. Pero ella que pone el ejemplo, yo viví en Holanda, pero viví no porque fui exiliada ni nada. Viví en Holanda. Y tuve amigos que estaban exiliados, que tuvieron problemas en ese momento cuando decidieron venirse para Uruguay, los padres, porque los hijos que nacieron en Holanda no querían venirse. Y entonces era una contradicción, ¿viste?, para ellos, es decir, eso, como mis hijos no los puedo dejar en Holanda y yo irme a Uruguay, ¿no? Es decir, que no voy a dar opinión porque digo, cada cual lo resolvió como pudo. Pero lo que contás, por eso yo te dije, cuando contaste la anécdota de tu sobrino, yo te dije, y sí, ¿qué le va a decir de los limareños si el tipo tal vez no los conocía, por supuesto? Digo, porque si no tenés unos papás que fueron exiliados y que tal vez pusieran y quisieran escuchar esa música, era difícil que los conocieran. Porque te podrás imaginar que en Holanda los olivareños no existían, ¿no? A pesar de que el sabalero estuvo exiliado ahí. Entonces, viste, es un proceso, creo yo, muy complicado. Sí. Y por supuesto que estoy de acuerdo que tienen que votar los que están afuera. Pero no ese es el tema, ¿no? Es decir,
Sí. La primera página del libro, donde están los agradecimientos a tres pilares como persona y como vocación, y como ejercicio de esa vocación. Después de Belén Herrera, Lelio Mármora, que hoy le saludó por el libro, y Juan Artola, que los dos últimos fueron titulares de la OIM. Hay una frase que le pedí permiso a su autor, que lo saqué de una novela de él, que es Jorge Martí, que dice: lo último que se seca son las raíces. Que lo último que se seca son las raíces. Lo último que se seca son las raíces. ¿Alguien más? Negro. No, yo no lo había pedido, pero muchas gracias a Fabián y a los dos expositores que realmente nos dejan pensando en mucha cosa. Lo único que puedo uno agregar es un testimonio personal de estar en parte también vinculado al primer libro de Fabián, Historia de una generación. Y es que, como decía el profesor, Fabián es un protagonista. Fabián es un militante del Departamento 20. Doy fe de eso. Es un militante. Desde la comunidad de La Plata, donde es impresionante todas las cosas que supongo yo se expresan en el libro, porque reconozco que no lo he leído, ha organizado cantidad de cosas y expresan una emoción, un sentimiento realmente impresionante de los uruguayos en la Argentina. No tengo experiencia de otros países, pero es muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y hay algunos temas que son, acá no se ha tocado el tema político, por lo tanto no lo haré, pero que nos hacen pensar por qué, como decía acá el amigo Amorín, cuesta tanto prender en el Uruguay, el tema del Departamento 20, ¿no? El tema, en particular el tema del voto, trascendido de todos los alcances que los dos expositores y Fabián han realizado, ¿no? Es decir, de los temas de identidad, de pertenencia, de afecto, en fin, de tantas cosas, ¿no? Es así, cuesta mucho. Y no estoy haciendo con esto un juicio político hacia afuera, sino, lo hablábamos, ¿te acuerdas, Carlos? Sino lo estamos viendo también desde la autocrítica, de movimientos políticos y sociales muy comprometidos con causas, podríamos llamar populares o derechos humanos, etcétera, que lo han tenido siempre a Fabián como militante, ¿no? Entonces no siempre uno viene de noche a pasar un buen rato, a escuchar muy buenas ponencias de un escritor que no es un académico, como se ha dicho bien y tal vez por suerte, efectivamente, pero ¿qué es eso? Es un militante que expresa, escribiendo, por lo menos en los dos libros, no sé, Fabián, si hay más, pero en los dos libros que conozco, un testimonio de vida, no solamente de conversaciones y de lecturas, etcétera, que las tiene y mucho, pero un testimonio de vida, ¿no? Y quiero agradecerle mucho la presencia de Diego Pelufo, porque también Pelufo siente mucho como profesional el tema de la sensibilidad de la gente uruguaya que está fuera del país, en el caso de él no solo en la Argentina, sino también en otros países. Así que siga escribiendo usted, siga escribiendo. Es un personaje, ¿no? Muy y hay poca gente, y termino para no cansarlos. Su abuelo un día nos llevó a La Plata. La Universidad de La Plata tiene impresionante. Tiene la cátedra Artigas, no sé si la profesora la conoce.
a la cual la comunidad uruguaya está muy vinculada, Cátedra Artigas de la Universidad de La Plata. Entonces nos llevó allá a colocar una placa, ¿te acuerdas, Fabián?, para el doctor Joaquín Freire Muñoz, su abuelo, que fue uno de los 3 primeros veterinarios uruguayos, formados en La Plata, porque acá no había facultad. ¿Y por qué me dicen ustedes por qué cuento esto? Porque incluso que historiadores, amigos muy buenos, que se han dedicado a la historia y a la historia universitaria en particular, no saben que el abuelo de Fabián, Rafael Muñoz Jiménez, fue veterinario de los primeros, que después, desde luego, al terminar sus estudios, volvió a ejercer acá en Uruguay, y el Ministerio Público, etcétera. Fue catedrático en la Facultad de Veterinaria, decano de la Facultad de Veterinaria, se puso a estudiar Derecho, llegó a ser catedrático en la Facultad de Derecho y decano interino de la Facultad de Derecho. Díganme, ustedes no han encontrado nunca un historiador de la universidad que supiera que un uruguayo fue académico y decano de 2 facultades, en principio, bueno, toda la universidad y la ciencia está vinculada, ¿no?, pero de 2 facultades, ¿no? Hay muchos agrónomos, por ejemplo, con el perdón de la palabra, etcétera. Pero, bueno, ese fue el abuelo, ¿no? Y él tiene esas vivencias y las ha transmitido a una uruguaya que sigue pensando en que se haga justicia, como ha quedado bien señalado acá, y que le recordemos identidad, pertenencia. Ojalá que algún día se puedan superar los bloqueos políticos y culturales, porque, ojo, el tema de los olimareños no solo en Holanda, acá en Uruguay hay jóvenes que no conocen a los olimareños. No, pero lo digo yo con toda cosa, que no conocen, ¿no?, que no conocen a los olimareños. Pero bueno, este es otro tema. Gracias a los que comentaron el libro. En el tema del voto exterior, que viene siendo como el gran corolario de este trabajo, que es casi monumental, ya eso, se habla de la polémica del voto. ¿Cómo puede haber polémica? Es absurda la polémica. El orbe tiene voto exterior. Estamos rezagados, Uruguay, la democracia uruguaya está en el paleolítico del voto exterior. 180 países prácticamente tienen voto exterior. Y nosotros seguimos hablando de que hay una polémica. No, los que no quieren el voto exterior la perdieron por goleada. Por goleada. Los argumentos que acá se esgrimen en contra del voto exterior se esgrimieron en 180 países y lo perdieron por goleada. Y acá lo van a perder por goleada también. ¿Por qué? Porque es un derecho ciudadano y humano que les corresponde. Y como tal, tiene que habilitarse. Y no hay alternativa. Es una jaula de ramas para los que están en contra y no van a poder salir. Tendrán el voto. Y ahora va a hablar Cristina. A través de los que han respaldado tu libro con los comentarios, Marcia, Videgain, realmente, por ejemplo, que la identidad, ese concepto de identidad, porque, entre paréntesis, lo del voto, como bien dijo Marcia y tú, no ocupa lo central en el libro. Estás ahí. No ocupa lo central en el libro, es un aspecto importante, pero no es el único. Lo de la identidad es tan importante porque para entender y definir lo que es el Departamento 20, que muchos no lo quieren ver, lo niegan. Inclusive la oficialidad actual, a pesar de que el departamento, hay una oficina de vinculación, como sabemos, pero esta oficina cumple con lo básico, nada más. No es la misma realidad que cuando se creó, que realmente hubo consenso en crear ese ámbito institucional para unir, ¿no? Lo que por ejemplo, las ideas centrales, porque no quiero extenderme, lo que dijo Marcia de que la identidad se crea por oposiciones.
los rechazos te obligan a definirte. Cuando tú encuentras, son rechazos de toda índole, rechazos también ciudadanos cuando nos dicen no, tú no podés votar, si querés votar vení acá a votar, y si no, embromate, ¿para qué te fuiste? Por ejemplo, pero no solo eso, también cuando en el exterior sientes que no te entienden, que no saben dónde está Uruguay, en fin, muchas cosas que te llevan a la necesidad de definirte, ¿verdad? Por eso yo le decía cambiar una letra. En vez de nosotros, la L, los otros. Los otros, exacto. Sí, sí. Lamentablemente es así, es así. Yo el problema principal lo veo en las generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos. Por suerte yo el problema lo tengo a medias porque mis hijos siempre se han sentido 50% identificados con Uruguay. Ellos dicen que son mitad uruguayos, mitad alemanes, mitad uruguayos. Pero no, me consta que no siempre es así, que no, como que eso de la maldición malinche, ¿no? Como que el ser uruguayo y el pertenecer a América Latina fuera algo de segunda categoría. Y eso, no, para nada, al contrario. Eso decía Fabián en el comienzo. Es un tema principalísimo de la filosofía latinoamericana, el de la identidad, más allá de que sea universal. Porque si algo caracteriza a América Latina es la multidiversidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la identidad es una asignatura pendiente. Y que lo diga nada menos que ese gran filósofo que yo mencioné, Leopoldo Sea, allá por los años 40, y además la enorme carga de las culturas originarias, que para el caso de Uruguay, por desgracia, no tenemos culturas indígenas vivas, pero las tenemos en todo el resto del continente, y son muy, pero muy poderosas. Acá no, porque no hay culturas indígenas vivas. Hay legados, hay de todo, pero no están vivas. Ahora, imagínate entonces la complejidad que tiene el asunto, ¿no? Si lo llevas, como tú acertadamente decías, a los problemas relacionados con cómo te ven acá, las visiones, los enfoques, cómo te ven allá, también las visiones y los enfoques, es muy complejo. Es también... al acercar testimonios, los testimonios también en historia pueden ser fuente, aunque sean testimonios orales. Entonces existe toda una teorías que fundamentan la importancia de esas fuentes, que muchos historiadores no lo conocen, lo pasan por adelante, no lo quieren reconocer. Personalmente, cada vez también, yo que hago historia, no digo que soy historiadora, es demasiado grande, a pesar de que hice historia en el IPA y de que hice historia en Brasil y tengo un doctorado en historia. Pero independientemente de eso, lo que importa es que eso que se escribe, que la academia escribe, llegue, se entienda, porque si no, ¿qué sentido tiene? Es letra muerta. Esa es mi preocupación. Por eso tu libro tiene tanta aceptación, porque está hecho con el corazón y llega, con un lenguaje simple. Eso tiene un valor increíble. Y yo le doy mucha importancia. Tengo algunos pequeños trabajitos hechos sobre justamente la escritura del exilio en el Río de la Plata, tomando no los grandes escritores, sino escritores secundarios, porque hay gente que escribe, que han tenido reconocimiento en Bélgica. Por ejemplo, conozco una escritora argentina muy reconocida en Bélgica. Yo la tomé como ejemplo de todo lo que ella expone en sus novelas, con
todo lo que es la conciencia del exiliado y cómo ve el exiliado lo que encuentra allá. Para todos, voy a hablar a título netamente personal. Primero, las felicitaciones de rigor al autor del libro, así como a los excelentes expositores del día de hoy. Me hubiera gustado también escuchar a Caetano y a los otros invitados en la primera presentación, pero ya con esta primera presentación me satisface completamente. Realmente este libro es icónico en lo que se refiere a la inmigración uruguaya en el exterior. No hay un libro actualmente que refleje de forma fehaciente las características de la inmigración uruguaya, que empezaron, como es sabido, en los años 60, con los flujos emigratorios destinados fundamentalmente por motivos económicos a Australia, Canadá y Estados Unidos. Posteriormente, por motivos políticos, a los destinos por todos conocidos, que se resumirían en Argentina, en Chile en una primera instancia, posteriormente en Cuba, en Suecia, digamos en México, así como en otros lugares, así como los destinos tradicionales de nuestra migración, que también comprenden países como Israel, como Chile, como Venezuela, que me olvidaba recién, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. Estamos hablando de 550.000 uruguayos. Estamos hablando prácticamente del 16% del total de la población. Eso es mucho. Y es mucho para América Latina, proporcionalmente para nuestra región. Porque al tiempo que el 16% del total de la población uruguaya se encuentra en el exterior, apenas el 1,5% Argentina se encuentra en el exterior, 1,2% brasileña y un 10% de paraguayos, que comprenden las poblaciones, los uruguayos en el exterior, de prácticamente todo el litoral uruguayo: Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia. Realmente posee prácticamente la misma población que Canelones. Entonces, este libro destaca los testimonios relevantes de 70 compatriotas aproximadamente, que se encuentran prácticamente en 4 continentes, lo cual es absolutamente destacable, como también es muy destacable justamente la compilación que hace Fabián, y nuevamente aprovecho para felicitarlo, de los primeros documentos emanados desde el punto de vista institucional y por la diáspora, desde el primer encuentro mundial de consejos consultivos hasta el penúltimo. Realmente es muy destacable porque hay una compilación perfecta con testimonios realmente muy ilustrativos. Es demasiado importante la diáspora como para estar siendo poco investigada, poco estudiada, poco, desarrollada, realmente. Nosotros, en un fenómeno latinoamericano de principio de siglo, a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, creada en el año 2005, le hemos venido desarrollando en el Uruguay en su conjunto, tanto por parte de la sociedad civil como desde el punto de vista institucional y en todos sus órdenes, mucha importancia a la emigración. También hay que destacar el primer prolegómeno de esta política de vinculación, que proviene del año 85, con la Comisión de Repatriación, que se encargó justamente de insertar a la sociedad civil, no solamente a los presos, sino también a los uruguayos que retornaban. Y así sucesivamente a través del programa de vinculación con altamente capacitados. Pero realmente destacar una vez más la importancia que reviste para el Uruguay, y no solo por la cantidad, sino por la calidad y por la enorme importancia que representa la emigración, la identidad, el de conservar las raíces, las tradiciones, las costumbres. Un gran desafío, como lo hemos hablado con muchos de ustedes, es que las nuevas generaciones sigan teniendo el país como referencia. Porque es verdad, han nacido en Australia, han nacido en Holanda, han nacido acá mismo en la vecina orilla. Y casi nuestra, más que obligación, un deber patriótico, es tratar de manifestarles y de transmitirles a las nuevas generaciones nacidas en el exterior quiénes han sido nuestros próceres, no solamente históricos, tradicionales, sino también de la cultura, porque a través de la cultura vamos a poder seguir construyendo un país en los 20 departamentos. Aquí hay alguien que es Jorge Brioso, que compartimos angustias y esperanzas de hace muchos años, que está acá presente.
En 2012, así como fue un año bastante artista, ¿no, Carlos? Bueno, encuentro a Jorge Brioso en Colonia, que habíamos ido o en Carmelo, creo que fue, habíamos ido un grupo de artistas. Bueno, Marcia, una última palabra. No, ya está, no hay que abusar. Muy grato todo. Te dejamos planteado el desafío de que continúes. Aramo, dijo Mosquito. Y hay gente de Suecia también, en el cual nos conocimos, creo que allá en Parroquia Universitaria, si mal no recuerdo, o algo parecido, y nos seguimos viendo en Buenos Aires también, y que Luis Eduardo Quintanz, que está acá presente, pasando unos días, que también viene y va como varios de acá. Gracias, gracias, gracias.